hecho el favor de, a través de don Pedro Carboneras, que ha sido el coordinador de este ciclo, de venir a impartir una conferencia o charla sobre un tema que es de un notable interés para el país, aunque a lo mejor o quizá no llame mucho la atención y por eso la sala no esté demasiado llena. Pero te aseguro que los asistentes a la conferencia somos de calidad y de un interés extraordinario, porque es un tema muy importante, y es la fusión nuclear como fuente de energía, estado y perspectivas. Le tengo que agradecer su presencia y tengo que recordar que hace 3 años ya estuvo también aquí con un título parecido, pero no exactamente el mismo. Entonces era fisión y fusión, y dedicaste un rato a hablar de la fisión, que ahora no es necesario, dada la calidad de la elevada concurrencia que de la fisión nuclear sabe ya muchísimo. Bueno, te lo vuelvo a agradecer, muchísimas gracias, y además, por lo visto has traído, bueno, no sé si debe decir así, una demostración de plasma o algo por el estilo, que también te agradecemos. Muchas gracias por venir, estamos muy contentos de tenerte aquí y esperamos verte en más ocasiones, sobre todo cuando ya se domine la fusión nuclear, a ver si es posible. Tienes la palabra. Vendrán mis nietos. Bueno, pues muchas gracias por esta bienvenida tan cordial. ¿Se oye bien? ¿Sí? Se oye bien. Voy a hablar efectivamente de la fisión muy poquita, solo para entender lo que es la energía nuclear. Y voy a intentar transmitiros cómo nos encontramos de lejos de conseguir que realmente sea una realidad, que podamos tener energía eléctrica a partir de la fusión. ¿Y dónde están los problemas? Porque siempre quizás se fue un poco optimista al principio, se pensaba que lo íbamos a tener antes, pero es que realmente es complejo, es muy complicado. Las estrellas lo hacen muy bien, la fusión, pero hacerlo en la Tierra es bastante complicado. Entonces, pues más o menos el esquema de la charla es este. Os explicaré básicamente en qué consiste la fusión, cómo se puede producir en la Tierra y luego repasaré en qué estado se encuentra la investigación, cuánto falta para construir un primer reactor. Entonces, muy brevemente recordar que la materia está hecha de átomos, que los átomos tienen un núcleo, cuya carga, el núcleo está concentrado en el átomo, es el que tiene casi toda la masa y su carga es positiva. Y luego hay electrones con mucha menos masa y carga negativa que están dando vueltas o bueno, están alrededor de los núcleos. Entonces, la energía nuclear, tanto la fusión como la fisión, se saca precisamente de aquí, del núcleo de los átomos, de ahí el nombre. El origen de esta energía está en la ecuación de Einstein, que dice que energía y masa son equivalentes de alguna manera. Se puede convertir la energía en masa y la masa en energía. Entonces, gracias a que la naturaleza está hecha de tal manera que la masa de los nucleones. Los nucleones son los protones y los neutrones que están en el núcleo. Eso quizás lo tendría que haber explicado aquí. Estas bolitas rojas representan los protones que tienen carga positiva y las blancas son los neutrones que tienen la misma masa que el protón pero no tienen carga. Entonces, la masa que tienen los protones y los neutrones no es exactamente la misma siempre. Un protón de un átomo de hidrógeno no pesa lo mismo que un protón de un átomo más pesado de helio o de un átomo de hierro. Y en esa particularidad, esto se representa aquí. Aquí represento la masa que tienen esos componentes, los protones y los neutrones, para todos los elementos de la naturaleza, desde los más ligeros hasta los más pesados. Pues esa masa al principio es muy grande, luego baja, pasa por un mínimo que más o menos corresponde al átomo de hierro, y luego para los elementos más pesados, pues para el oro, la plata, el uranio, el plutonio, vuelve a subir. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros cogemos un átomo de estos, de los más pesados, y conseguimos descomponerlo
se pierde masa, porque el resultado de esa reacción pesa menos que lo que había al principio. Esa masa se transforma en energía y eso es la fisión nuclear. Fisión porque se parte el átomo. Por el contrario, la fusión trata de esta parte de la curva. Coge elementos de aquí, como el hidrógeno, que son muy ligeros y en el que la masa de ese protón o de esos neutrones es muy elevada, y los junta, de manera que al juntarlos, la masa de lo que resulta es un poco más pequeñita de la masa que había antes. Y por esta ecuación, donde C es la velocidad de la luz, resulta que esa diferencia de masas, defecto de masas se llama a veces, se transforma en energía. Entonces, esto es la energía nuclear. Y de aquí a aquí fusión y de aquí a aquí fisión. Fisión es la que actualmente funciona, fusión es la que todavía no nos funciona en la Tierra y en eso estamos. De nuevo, pues esta es la fusión. Un átomo pesado como el uranio y los productos resultantes, en este caso son dos átomos más medianos y más neutrones, que gracias a que hay estos más neutrones, esta reacción luego ocurre en cadena, esos neutrones producen más fisiones, pues al ser la masa menor se produce energía. La fisión se consiguió bastante rápido. De hecho, muy poquito después de entender que había neutrones y protones en la materia, muy poquito después ya había reactores de fisión. Quizá también estuvo la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Manhattan, se invirtió mucho dinero, todo eso por supuesto contribuye, pero la fusión es relativamente fácil de conseguir de esta manera, con un neutrón que es el que parte el núcleo. ¿Y por qué el neutrón llega hasta el núcleo y es capaz de partirlo? Porque como no tiene carga, no siente el campo eléctrico de ese núcleo, que está cargado positivamente. En cambio, en la fusión, las cosas son más complicadas, porque en la fusión tenemos que juntar dos núcleos, y los dos tienen carga positiva. Entonces, eso es muy difícil hacerlo porque las cargas positivas se repelen. Entonces, creo que tenía no importa. Para que se puedan juntar hay que superar esa repulsión y entonces hay que conseguir que esos núcleos tengan velocidades muy altas. Bueno, las reacciones de fusión, aunque en la Tierra todavía no las conseguimos hacer, o muy poquito, en las estrellas se están produciendo continuamente. O sea, en el interior de nuestro Sol, en el núcleo del Sol, hay átomos de hidrógeno que están fusionándose en procesos más o menos complicados, primero uno con otro, luego así hasta conseguir que 4 átomos de hidrógeno den un átomo de helio. El tiempo de reacción de este es muy elevado. ¿Se oye bien? Sí. Regular, vale. A lo mejor te cojo esto. ¿Así mejor? Sí, mucho mejor. Vale, perdón. Ocurre que este proceso es un proceso muy lento. La probabilidad de esta reacción de unir 2 átomos de hidrógeno, el primer paso que hay que dar es muy difícil y muy lento. Pero el Sol tiene tanta masa que no importa, aunque tarde tanto, pues poco a poco va saliendo esa energía, luego esa energía también tarda mucho en transmitirse desde el núcleo del Sol hasta la superficie y ya llegar a nosotros por radiación. Todos los elementos que forman la Tierra proceden de reacciones de fusión que ocurrieron en el pasado. De hecho, el Sol nuestro no es una estrella de las primeras. Las estrellas que se formaron en el Big Bang tenían hidrógeno y helio, nada más. Nuestro Sol procede de una segunda generación de estrellas, ya después de que una estrella se termina su combustible, se comprime y entonces estalla como una supernova y entonces se producen más elementos y por eso en el Sol y en la Tierra pues tenemos un montón de elementos pesados. Si
aquí podéis ver de nuevo en esta gráfica que en el Sol solo tendríamos, en las primeras estrellas después del Big Bang, tendríamos hidrógeno, helio, un poquito de litio, solo esto. Luego, ya por fusiones, en las estrellas se formarían carbono y estos primeros elementos, pero nunca más allá del hierro, porque ya formar estos elementos más pesados ya no es mediante fusión, ya esas reacciones no... Y estos elementos pesados se forman fundamentalmente en las explosiones que tienen lugar en las supernovas, que hay tanta cantidad de energía y tantos neutrones que los elementos capturan neutrones y se van haciendo más pesados. Entonces, de hecho, si esta es la tabla periódica, pues como el hidrógeno y el helio se formaron al principio, luego ya todos estos elementos que están en amarillo proceden de reacciones de fusión en el interior de las estrellas. Y los azules ya serían en explosiones de supernova. Bueno, esto no tiene mucho que ver, tiene que ver con la fusión en el sentido de que muchos de los elementos de los que estamos hechos vienen de reacciones de fusión. O sea que realmente en el universo es una reacción muy, muy común, que está en el origen de todo lo que somos. Entonces, esta peliculita muestra lo que ocurriría si queremos juntar dos núcleos, que como son positivos, tienen carga positiva, se repelen, entonces cuesta mucho juntarlos. Para juntarlos hay que superar esa barrera, que se llama barrera coulombiana, y eso se hace acelerándolos mucho, de forma que tengan velocidades muy altas, para que ya se aproximen y cuando estén muy juntos ya sí que entran en acción las fuerzas nucleares, la fuerza fuerte, que es otra fuerza de la naturaleza, y entonces ya sí que se produce la reacción. Entonces, como vemos, en la Tierra, la reacción que se produce en el Sol, la principal del Sol, está descartada, porque es que es muy, muy lenta, no nos sirve. Las posibles reacciones en la Tierra son aquellas que son más fáciles, entre comillas, de conseguir, y son estas que hay aquí. D significa deuterio, que es un hidrógeno que tiene un neutrón más, por tanto es un hidrógeno que pesa el doble. Y T es tritio, también es hidrógeno, pero pesa el triple, porque tiene otro neutrón. Entonces, la reacción más fácil de todas es esta, entre deuterio y tritio. Aquí he representado la probabilidad de la reacción de fusión, que cuanto más energía tienen las partículas, más probable es. Tienen que tener mucha energía, por aquello de superar la repulsión. Estas energías que hay por aquí son equivalentes a cientos de millones de grados. Y esta es la probabilidad. Entonces aquí veis que la reacción entre deuterio y tritio es la que es más fácil, porque si fuéramos a las otras, todavía hay que ir a energías mayores para conseguir que la reacción tenga lugar con un ritmo adecuado. Entonces, en un primer paso, esta es la reacción que está intentando conseguir la humanidad. En todos los países es lo primero que estamos intentando. El deuterio, aunque suene así un poco raro, pero hay deuterio, de cada 7.000 átomos de hidrógeno, uno es de deuterio. Como hay mucho hidrógeno, porque hay mucho hidrógeno en el agua del mar, ¿no? Pues se puede sacar el deuterio y es relativamente fácil de separar, porque como pesa el doble, pues es fácil. Entonces, pues las reservas serían prácticamente ilimitadas. El tritio es un poco peor, porque el tritio no existe en la naturaleza, no existe porque se desintegra. Es radiactivo, entonces tiene un periodo de 12 años aproximadamente. O sea, en 12 años, si tienes una masa de tritio, se reduce a la mitad esa masa, y luego en otros 12 años a la cuarta parte. Y por eso no existe. No existe. Hay un poquito, por ejemplo, en los reactores canadienses de fisión se produce tritio, pero sabemos cómo obtenerlo. Sabemos que a partir del litio, que el litio sí que es un elemento muy abundante en la Tierra y muy extendido, en el propio reactor, mediante esta reacción en la que el litio se junta con un neutrón, se puede sacar el tritio. Entonces, los reactores de fusión van a tener una cobertura interior de litio para que el propio reactor, este neutrón
que vemos aquí, las reacciones de deuterio más tritio para dar helio y un neutrón. Bueno, pues este neutrón que sale despedido de la reacción con mucha energía, si la máquina está recubierta de litio, puede dar lugar al tritio que necesita como combustible. De manera que bueno, pues estos son los combustibles, deuterio y tritio. Con muy poquito, porque el poder calorífico es enorme, o sea, la cantidad de kilovatios horas que se pueden sacar por cada gramo es muy grande. Con muy poquito, aquí se dice con 25 gramos tendríamos toda la energía que necesitan a lo largo de su vida. O hay otras comparaciones, con media bañera de agua y el litio de una batería de móvil, tendríamos para 30 años de energía que consume una persona en media. Entonces, claro, es muy atractivo intentar conseguir esto. Pero es muy difícil por eso, porque tenemos que llegar para que la probabilidad sea significativa, para que las reacciones ocurran a cierto ritmo, tenemos que llegar a estas temperaturas, 100 millones de grados. Si estamos por debajo, bueno, es que ni se notaría, no veríamos ninguna fusión, serían muy poco probables. Entonces, ¿qué pasa si calentamos una mezcla de deuterio y de tritio, una mezcla de gases, a estas temperaturas? Pues a esas temperaturas se obtiene lo que llamamos un plasma, que muchos ya sabréis lo que es, si estuvisteis aquí hace 3 años, y para los que no lo sepáis, el plasma es esto, es un gas muy caliente, ¿no? Los estados de la materia son el sólido, que tiene sus átomos en las posiciones de las redes cristalinas, el líquido, en el que ya las fuerzas de unión entre átomos ya no son tan grandes, pero todavía existen, el gas, en el que los átomos ya están sueltos, las fuerzas entre ellos son muy débiles, pero cada átomo es un átomo completo, con su núcleo y sus electrones. Pero si este gas lo calentamos bastante, entonces los electrones ya no están unidos a los núcleos, los electrones ya van por libre. Y esta mezcla de electrones y de cargados negativamente y de núcleos cargados positivamente es lo que se llama plasma. Entonces es eso, es un gas caliente, pero esa pequeña diferencia de que los electrones ya no estén unidos a los átomos es una gran diferencia a la hora de manejarlo. Este es un gas o un fluido que se maneja muy mal, que tiene muchas inestabilidades y por eso nos está costando dominarlo para poder sacar la energía de él. Entonces, aunque suene raro, y aquí en la Tierra pues no hay tantos plasmas, casi toda la materia en la Tierra es sólida, líquida, gaseosa, muy poquitos plasmas hay. Hay pues a lo mejor cuando hay una tormenta, en un rayo, en los fluorescentes, suelen ser plasmas no muy calientes, no como los que hacen falta en fusión, pero sin embargo a nivel de todo el universo, realmente el estado de plasma es el que domina. El 99% del universo está en estado de plasma, tanto las estrellas como el espacio interestelar. Estos son pues plasmas que aquí están representados para diferentes temperaturas y diferentes densidades. Entonces, pues desde las auroras boreales, este efecto viene del plasma que se forma, las llamas, los rayos, las luces de neón o fluorescentes. Las estrellas, por ejemplo el centro del Sol, pues ya es un plasma que está no tanto como lo que necesitamos para producir fusión. Está un poquito más frío. Para producir fusión en la Tierra, en las máquinas que se están intentando hacer, son plasmas algo más calientes, algo más, como 20 veces más calientes que en el centro del Sol. Entonces, ¿qué hacemos con un plasma a 100 millones de grados? Pues no podemos tenerlo en un recipiente. Es que no... Si cogemos un recipiente
y aquí tenemos un plasma muy caliente reaccionando, pues las paredes de ese recipiente estarían bombardeadas por partículas muy energéticas y no hay un material que aguante eso. Por otro lado, en cuanto el plasma toca la pared, se enfría. Además, arrancaría átomos de la pared. Si la pared es de acero, átomos de hierro entrarían en el plasma y el plasma entonces ya desaparece, ya se enfría, ya no es un plasma caliente para... Entonces, el plasma es eso, muy inestable, tiende a enfriarse, tiende a expandirse, o sea, pierde partículas de energía continuamente. Y toda la investigación que se hace va encaminada, en la medida de lo posible, el tiempo que tarda en escapar la energía, porque la energía del plasma se va a escapar. Pues lo que se intenta es que sea lo mayor posible, que tarde mucho para que dé tiempo a que mientras tanto el plasma reaccione y produzca más energía de la que hemos gastado en producirlo. Entonces, pues la energía, el plasma con el tiempo le irá perdiendo, pero se trata de que la pierda no tan rápido como esto, sino un poquito más lento. Y para eso es necesario que el plasma esté, cuanto más grande sea, mejor. Porque cuanto más grande sea, la relación entre la superficie y el volumen es un poquito más pequeña. Un plasma muy pequeño tiene mucha superficie en relación con su volumen, y entonces pierde la energía muy rápido. Y luego hay que intentar aislarlo de las paredes. Eso es lo que se intenta hacer. Todo con el objetivo de que al final, en el reactor, sea la propia energía de las reacciones de fusión la que mantiene al plasma caliente. Al principio habrá que calentarlo por diferentes métodos, pero luego cuando empiece a reaccionar, la idea es que en esta reacción el neutrón no tiene carga. Pero estas partículas que sí que están cargadas, las partículas de helio, y salen con mucha energía. Entonces, en cuanto empiece a haber fusiones, estas partículas se van a quedar en el propio plasma y van a chocar con los átomos del plasma y lo van a calentar. De manera que podríamos apagar ese calentamiento inicial que ha sido necesario para generar el plasma. Todo esto al final se resume en que para tener un reactor de fusión necesitamos conseguir que esto que se llama triple producto en el argot de fusión. El producto de la densidad del plasma por la temperatura y por ese tiempo de escape de la energía tiene que ser mayor que cierto valor. Y mientras no consigamos esto, vamos a gastar más energía en producir el plasma de la que vamos a conseguir. Entonces toda la investigación va encaminada a conseguir plasmas más densos, más calientes y a confinarlos, se dice, a conseguir que esa energía no escape tan rápido. Y esto, las líneas que se están persiguiendo actualmente son básicamente dos. Una, que es fusión por confinamiento inercial, que fundamentalmente es en Estados Unidos y en Francia, donde están las máquinas mayores. Y es un tipo de fusión en el que se consiguen plasmas muy cortitos durante muy poquito tiempo, casi un nanosegundo es esto, el tiempo que la energía aguanta ahí, pero muy densos. Y entonces son plasmas tan densos y muy calientes que el blanco en el que se produce esa fusión es una bolita de deuterio y tritio muy pequeña, menor que 1 milímetro, y en esa bolita se concentra la energía de láseres, de muchos láseres, se enfocan aquí. Aquí veis el blanco, el tamaño que tiene, que es pequeñísimo. Esta es una instalación que está en Estados Unidos, en California, que se llama NIFS, y bueno, es muy complicada porque son un montón de líneas de láser que al final con espejos se hacen converger en el centro de esta cámara, que es donde se meten los blancos de deuterio y tritio. Entonces, lo que ocurre, esto yo creo que está basado un poco en el funcionamiento de la bomba de hidrógeno. Que realmente la única fusión que hemos conseguido hacer hasta el momento es una fusión descontrolada, no una fusión para fines pacíficos de conseguir energía, sino una fusión para fines militares, que es la bomba de hidrógeno. Y
mucha de esta investigación está relacionada con investigación militar, o también de la guerra de las galaxias, ¿no? Entonces, lo que se hace es iluminar esta pastilla tan pequeñita con luz láser. Esta pastilla está rodeada de un material plástico que cuando recibe toda esa energía se expande muy rápido. Al expandirse ocurre un efecto que es como el efecto cohete. Igual que el cohete suelta gases a muy alta velocidad y entonces el cohete sale en dirección contraria. Pues aquí ocurre lo mismo. La capa exterior sufre una que se llama ablación, que es una expansión muy brusca hacia afuera, y entonces la parte interior se comprime mucho. Entonces se consiguen energías varias veces superiores a las del estado sólido. Y en esas condiciones se produce la fusión del interior. Bueno, de este tipo de fusión está menos avanzada que el otro tipo, que es del que eso voy a hablar, que es en el que trabajamos aquí en Madrid, en el CIEMAT, que es donde llevo yo trabajando más de 25 años, que es la fusión por confinamiento magnético. La fusión por confinamiento magnético consiste en que, aprovechando que el plasma está hecho de partículas cargadas, de electrones y de iones, sabemos que los campos magnéticos tienen efectos sobre las partículas cargadas. De manera que si yo tengo un campo magnético en esta dirección y tengo un electrón, el electrón solo puede quedarse ahí cerca del campo magnético. Su movimiento, si quiere alejarse de esa línea de campo, no puede. Entonces, puede moverse lo que quiera en la dirección de la línea de campo, pero no en dirección perpendicular. Entonces, esta sería la trayectoria del electrón. Da vueltas, o a lo mejor en espiral, si se va moviendo, pero siempre alrededor de la línea de campo. Entonces, esta es una manera de conseguir tener esas partículas cargadas en un sitio donde queramos nosotros, pero con un recipiente que no está hecho de materia, sino que está hecho de líneas de campo magnético. Si tenemos aquí varias líneas de campo magnético, pues los electrones describirían trayectorias en espiral siguiendo esas líneas, y los iones también. Y si esas líneas se hacen de manera que sean cerradas, como aquí, entonces ya hemos hecho una trampa magnética para las partículas cargadas. Entonces, esto se lleva trabajando ya muchos años, desde los años 40, en este tipo de fusión. Los plasmas no son tan densos como en el caso anterior de confinamiento inercial, pero en cambio se consigue que la energía de esos plasmas esté confinada durante más tiempo, que el tiempo de escape de esa energía sea mayor. Las máquinas que se hacen tienen esta forma. Hace falta unas bobinas, como unos conductores, ¿no? Como unos solenoides, que producen el campo magnético en esta dirección. Y bueno, ya se vio que las cosas no son tan sencillas como para hacer líneas así. Esto es una forma que se llama toro, una forma de donuts. Toro. Hace falta que la línea de campo sea como una espiral también, porque si no el plasma es muy inestable y se va hacia las paredes, tiene que ser como una hélice. Y entonces, al final, las configuraciones magnéticas, las máquinas que han tenido más éxito, son estas: el tokamak, que es la que está más avanzada, la que ha conseguido plasmas más calientes, más densos, que es un invento ruso del año 68, en el que estas bobinas que están aquí en azul generan las líneas de campo magnético en la dirección del eje del toro, ¿no? De este donut. Pero esa otra componente helicoidal que hace falta conseguir se consigue induciendo una corriente en el plasma. Es como si esto fuera un transformador. Este es el primario de un transformador, y el plasma, que está cargado y entonces es un conductor, es el secundario del transformador. Entonces, esta corriente en el plasma ya, junto con el campo magnético, ya generan el campo magnético que hace falta para que el plasma no se escape. El Accelerator es algo parecido,
pero no tiene corriente en el plasma. Eso tiene ventajas. Para un reactor quizás sea bueno, porque para funcionamiento en estacionario es mejor, pero en cambio su fabricación es mucho más complicada. Tiene estas formas que son así retorcidas, y la verdad es que hasta hace muy poco no se han podido hacer accelerators bien con la precisión que necesitan. Las máquinas estas necesitan unas precisiones muy buenas para que el campo magnético tenga la forma que tiene que tener, para que realmente sea una jaula para el plasma y esas líneas se cierren y el plasma no se pueda escapar. Entonces, ahora ya sí, los procesos de fabricación han evolucionado mucho y ya se pueden hacer máquinas tipo accelerator que funcionan bien, pero mientras tanto el tokamak pues ha evolucionado más, y hoy por hoy son las máquinas que están más cerca de conseguir la fusión. Entonces, la forma de funcionar es un poco diferente a como es una central de fisión o una central de carbón, porque el plasma continuamente pierde partículas, entonces continuamente hay que estar recargándola. No es como en una central de fisión, el uranio está en el reactor y no se mueve hasta que se haya gastado todo. Pero en una central de fusión, las partículas del plasma están entrando y saliendo enseguida, y entonces hay que cogerlas y volverlas a meter. Y también está continuamente perdiendo energía, con lo cual es necesario calentarlo, o calentarlo desde fuera, o conseguir que se caliente el solito con las reacciones de fusión. Para que no pierda tanta energía, tiene que estar en vacíos. El plasma tiene que ser muy puro. Si es un plasma de hidrógeno, de deuterio y de tritio, solo puede tener eso. No puede tener un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno, porque entonces empieza a emitir radiación y se enfriaría. Eso quiere decir que hay que meterlo en una cámara. Todas las máquinas por dentro son así, son una cámara de acero inoxidable, que es una cámara de vacío. Aquí, antes de generar el plasma, hay presiones que son del orden de 10 a la menos 8 milibares, pues son muy bajas, quiere decir que está muy limpio, muy limpio, muy limpio, muy limpio. Y bueno, en el caso de un tokamak, además de aportar combustible y de calentarlo, pues es necesario darle la corriente que necesita para tener el campo magnético adecuado. Entonces, para calentarlo, pues se utilizan varios métodos. Uno de ellos es con microondas como las de casa, pero con mucha más potencia. Y entonces, pues ya se ha llegado en algunas máquinas a conseguir que la potencia que se consiga de fusión iguale a la de calentamiento. Pero tenemos que hacerlo mejor, tenemos que conseguir que sea superior a la de calentamiento, y suficientemente superior como para poderla apagar si queremos. Esto se llama Q, es que luego saldrá más adelante. En fusión el factor Q es esto: Q igual a 1, es que ya hemos conseguido que la potencia de fusión sea igual a la utilizada, a la gastada, ¿no?, en crear el plasma. Probablemente los reactores funcionen con Q igual a 30, quiere decir una potencia de fusión 30 veces superior a la que se emplea en calentarlo, porque interesa mantener un pequeño calentamiento externo por controlar el proceso. Y como os he dicho, el plasma tiene que estar muy limpio, y entonces, como aunque no queramos, aunque tengamos esas líneas de campo magnético, se va a escapar, y al escaparse, como tiene mucha energía, arranca átomos de la pared, pues entonces lo que se hace en las máquinas es que la interacción con la pared se concentra en zonas especiales, en las que se pone un material especial, como aquí, como grafito, que no es tan dañino para el plasma. Si esto en lugar de grafito es hierro, pues, y se mete hierro en el plasma se apaga enseguida, mientras que si es de grafito, que es carbono, pues el plasma admite ciertas impurezas si son ligeras. Entonces, esta es una máquina en su interior cuando tiene plasma. Esto que veis blanco es donde el plasma está pegando con la pared, porque cuando choca con la pared se enfría, y al enfriarse ocurre luz, porque los electrones que estaban sueltos vuelven a unirse a los átomos, y entonces los electrones siempre, cuando saltan de un nivel a otro o se recombinan con un átomo, pues al final se emiten fotones y se ve en forma de luz.
Que lo caliente es esto, lo caliente es lo transparente. Y en cambio, donde hay luz, vale, es que ahí se ha enfriado. Estos limitadores se utilizan si hay que proteger algún elemento de la cámara, pues que es sensible, que es una antena o que es un diagnóstico. Entonces se pone para que sea como un elemento de sacrificio, ¿no? Que el plasma, si choca con él y no choque con el otro, que le haga sombra un poco. Y esto es muy importante. En todas las máquinas que hay ahora, y esto supuso una mejora muy grande, tienen una cosa que se llama divertor, que es que hacen las líneas de campo magnético de tal manera que por muy bien que lo hagamos, al final las partículas se nos van, pues en lugar de dejarles que se vayan a cualquier sitio, con lo cual ni el material lo aguanta, ni el propio plasma tampoco aguanta el resultado de esa interacción con la pared, que arrancaría impurezas, pues lo que se hace es traer esas partículas que se pierden a una zona especial. Y esta zona ya sí que se diseña muy bien, con materiales que aguantan mucho el calor y además está separada de la cámara principal. Y entonces con este invento del divertor se han mejorado un montón las densidades de temperaturas y el confinamiento de los plasmas. Aquí se ve un poquito más en detalle. Entonces esta es una máquina un poquito más moderna que las anteriores, que en su parte inferior se puede ver este divertor. Cuando haya reacciones, las partículas cargadas que se pierdan se van a perder siempre hacia aquí, hacia las placas del divertor. También vemos que todo el interior de las máquinas suele cubrirse de... son como losetas de elementos pues, que son carbono o berilio, son elementos ligeros, de manera que permiten que el plasma caliente, aunque choque con ellos, pues mantenga su confinamiento y su temperatura. Y esto ya es en funcionamiento, esta misma máquina, donde se ve que la interacción del plasma es en la parte del divertor, en la parte inferior. Entonces, ¿cómo sería una central? Pues esto es una central, un esquema de una central de carbón, ¿no? Donde tenemos una caldera en la que se quema el carbón, en esa caldera se calienta agua, el agua produce vapor, mueve una turbina, la turbina está unida a un alternador y se genera la energía eléctrica. Si es un reactor de fisión, pues en lugar de una caldera de carbón lo que tenemos es el núcleo del reactor con el uranio y de nuevo un refrigerante que se calienta. En este caso, como hay problemas de radiación, hay un segundo circuito refrigerante que es el que va a la turbina. Entonces en fusión será algo parecido. En fusión tendremos en el interior de nuestra caldera, que es ese tokamak o esa máquina que tiene el plasma, tendremos el plasma. Y aquí estas partículitas que se escapan quiere representar los neutrones, porque los neutrones al no tener cargas se escapan por todos los lados, calientan la pared y en esa pared hay un refrigerante que lleva a un ciclo de producción de energía eléctrica. Sería así el reactor. Si se acuerdan, si la reacción es deuterio más tritio para dar helio y neutrón. Los neutrones escapan por todos los lados, porque los campos magnéticos no tienen efecto sobre ellos. Y el neutrón tiene casi toda la energía de la reacción de fusión. Las partículas de helio se quedan con el plasma, con el deuterio y con el tritio, y muchas escapan por el divertor. Junto a una mezcla de deuterio, de tritio, de helio, se escapa por el divertor. Entonces, una central de fusión necesitará métodos de calentamiento del plasma. Estará en una cámara de vacío. Necesitará manejo remoto. Todo lo que se haga aquí para reparar o lo que sea tiene que ser con robots. Porque el tritio, ya les he dicho que es radiactivo, pero es que los neutrones vuelven radiactivo todo lo que tocan. Un neutrón que da contra la pared del reactor hace que se active, que se generen isótopos radiactivos. Entonces, tiene que tener técnicas de manejo remoto.
En un reactor ya no será como las fotos que les he enseñado antes, que se ve una pared directamente en la cámara. Tendrá un blanket, que es como un recubrimiento de esa pared, que contenga el litio que necesitamos para generar el tritio que hace falta para la reacción. Y por último, un reactor tiene que ser muy grande, porque si no es grande no conseguimos tener un buen confinamiento, se nos va la energía, y tiene que tener un campo magnético muy alto, porque cuanto más alto es el campo magnético, mayor es el confinamiento. Entonces, las bobinas con las que se consigue el campo magnético serán superconductoras, porque tienen que tener unas corrientes tan altas que no nos valen bobinas de cobre. Son bobinas que son de otros elementos, de niobio, por ejemplo, que funcionan a 4,5 Kelvin, o sea, eso es a menos 260 y pico grados centígrados. Entonces tienes aquí el plasma a 100 millones de grados y aquí la bobina que está refrigerada con helio líquido para conseguir que esté a menos 260 grados centígrados. O sea que tecnológicamente es muy complicado y necesita un circuito, una planta de extracción de tritio. Necesita tanto el tritio que escapa por el divertor como el que viene de este blanket que tiene litio. Hay que separarlo y luego volverlo a inyectar. Todo eso de forma remota en gran parte. Entonces, bueno, este es un poco para que entiendan por qué se tarda tanto en conseguir. Sobre todo con presupuestos de I+D. Porque todo se puede conseguir. Con lo cual ya llego al último punto, que es eso, dónde estamos, qué falta para construir el primer reactor. He puesto aquí una gráfica para explicar que todos los países tienen su grupo de investigación en fusión y casi todos tienen una máquina en la que se experimenta con plasmas de fusión. En Europa, pero vamos, aquí solo está Europa, pero también lo hay en China, en Corea, en la India, en todos los países del mundo prácticamente. En España tenemos una máquina aquí en Madrid y también hay un grupo en la Universidad Politécnica que hace investigación en fusión inercial. Entonces, aunque siempre digamos faltan 50 años para la fusión, pero es cierto que no se ha llegado a conseguir, pero se ha progresado mucho, mucho, mucho. En este triple producto que expliqué antes, que nos dice cómo de lejos estamos de conseguir un reactor, pues esta es la evolución del triple producto. Habría que llegar aquí para estar en condiciones de reactor. Y en temperatura lo mismo, ¿no? Aquí se representa temperatura y el triple producto. Pues a lo largo de los años se empezó por aquí y ha ido mejorando un montón. Y esto se ha conseguido porque cada vez las máquinas son mayores, porque se ha progresado en las fuentes de calentar el plasma, en el control de las impurezas. Ha habido alguna cosa buena que por ejemplo, se ha encontrado un modo en el que el plasma se autorregula, él solito se separa de las paredes, es un modo que se llama H, de high, de confinamiento alto. Y también se ha investigado mucho para reducir la turbulencia, que todo eso contribuía a que se perdieran las partículas del plasma. Todo eso ha hecho que ahora estemos aquí. Ese Q, que era la potencia de fusión que se consigue partido por la potencia de calentamiento, ya es 1. Ahora hace falta un poquito más y entonces ya estaremos en balance positivo. Estas son algunas fotos de tokamaks que hay por el mundo. Este es un americano, uno chino, en Corea, en Francia. Y esta es la máquina que tenemos nosotros en el CIEMAT y que si quieren la pueden visitar. Está funcionando, pero el viernes es un día que no hay funcionamiento y que siempre hay visitas. Vienen muchos colegios, pero también viene gente de todas las edades. Así que están invitados si quieren. Y el mayor tokamak que hay en el mundo hoy en día se llama JET. Está en Inglaterra, pero es un proyecto europeo. Ahora con el Brexit no sabemos lo que va a pasar, pero es un proyecto que se financió con fondos europeos.
Y bueno, este es un señor, para que vean el tamaño que tiene. Y no es suficiente todavía para tener el confinamiento que hace falta para un reactor. Esta es otra foto del interior de la máquina, una peliculita de una descarga. Estas máquinas todas funcionan no en estacionario sino con pulsos, porque si no sería muy caro. Ese es el plasma que, de nuevo, el plasma bueno es este, el transparente, el que no se ve. Y esto blanco es el que ya está tocando las paredes y se está enfriando. En el JET, en el año 97, se metió deuterio y tritio. Todas las máquinas suelen funcionar con hidrógeno, porque es que es un lío que haya radiación. Encarece los presupuestos un montón, y cuando se está investigando pues hace falta cierta flexibilidad para entrar en la nave, para cambiar cosas en la máquina. Entonces la investigación de plasma se suele hacer con hidrógeno, pero en el JET, para los periodistas y para los políticos, se metió deuterio y tritio y se consiguió entonces fusión. En las otras máquinas pues se sabe que si se metiera deuterio y tritio se llegaría a tales condiciones, pero no se suele hacer. Solo se ha hecho en dos máquinas, en una alemana, en una americana, que es esta, y en la inglesa. En la inglesa, que es europea. Y entonces se consiguieron 16 megavatios de potencia de fusión, pero gastando 25 en calentamiento. Pero bueno, aún así es un hito, se vio que se podía conseguir y ya sirve para... Esta máquina está sirviendo un montón para ver cómo se maneja el tritio, para ver cómo se comporta un plasma en el que ya hay reacciones de fusión y helio y neutrones. Y al haber tritio, ya en el JET cualquier reparación que se haga en su interior tiene que ser con unos brazos robotizados. Entonces todo esto también se está aprendiendo mucho de la experiencia con esta máquina. Y en cuanto a los accelerators, que es como el primo del tokamak, que va un poquito por detrás, pero que quizá para un reactor sea mejor por el hecho de que el plasma no tiene corriente y entonces es más estable, pues el mayor accelerator, que es un accelerator superconductor, está en Alemania, en el norte de Alemania, casi en el mar Báltico. Aquí es una película de cómo se montó, una película acelerada del montaje de esta máquina, que son muy complicadas, porque al ser las bobinas superconductoras tiene que estar dentro de este, que es un criostato, de esta cámara, para que preserve el frío, ¿no?, que tienen que tener las bobinas. Y aquí se ve pues el interior de la máquina. Y el próximo paso es una máquina que se llama ITER, que a lo mejor de esto sí que han oído hablar en los periódicos, pues que esta es una máquina, es un tokamak. Ahora el señor está aquí, o sea que es como antes, pero todavía más grande. Que ya sí que su objetivo es demostrar la viabilidad de la fusión. En esta máquina se va a conseguir que ese factor Q sea 10, o sea que 10 veces más potencia de fusión de la que se emplea en calentar el plasma. Solo durante unos minutos. Pero porque es un proyecto de investigación, pero ya se demuestra la viabilidad. Y va a servir también para probar, para hacer pruebas de todo tipo. Se está construyendo en Francia. Intentamos que fuera en España, pero nos ganaron los franceses la cuestión diplomática. Pero España se propuso hacerlo en Vandellós, cerca de la central nuclear. Y bueno, a raíz de eso, la agencia que gestiona todos los contratos de ITER, que son muchos, 15.000 millones de euros es el presupuesto de la máquina, pues está en Barcelona, con una especie de premio de consolación. Y está ya muy avanzada, 60% más o menos dicen que llevan de la construcción, tanto de los edificios como de los componentes. Es un proyecto internacional, porque al tener estos costes tan elevados, un proyecto en el que la mayor parte la lleva Europa, un 40%, un poquito más del 40% es Europa. Está Japón, China, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur y la India. Y todos participan. Entonces es un proyecto muy complicado, porque la fusión es complicada, pero además complicado desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la gestión. Porque
todos estos componentes que tiene la máquina, cada socio da no un dinero, sino un componente. Se llama contribuciones en especie. Entonces, esto está haciendo muy complicado el equipo central del proyecto el gestionarlo, y de hecho han tenido muchos retrasos, mucho incremento del coste, entonces han recibido muchas críticas. Los americanos han estado a punto de retirarse del proyecto, al final han decidido quedarse. Parece que últimamente va mejor. Bueno, es que no sé si ya llevo mucho tiempo, ¿verdad? Que a lo mejor esto me lo salto, porque es lo que... Luego si hay interés o hay preguntas podemos volver. Quería decir que los componentes estos, cada socio hace uno, pero no es tan sencillo, porque ya se está viendo que está cerca del reactor, y entonces también los países están interesados en tener el know-how de cómo se hacen las cosas. Y entonces ocurre pues que el conductor necesario para fabricar las bobinas, en lugar de hacerlo uno, todo, pues no, lo hacen entre 3 diferentes. Aquí se ve las bobinas toroidales, pues todos estos, cada uno hace una. y lo mismo con la cámara de vacío, pues también se hace entre diferentes socios, porque nadie quiere perder comba como... Claro, sí. Pero bueno, este proyecto está sirviendo mucho para pasar de una fase más científica, ¿no?, de la investigación, a una fase ya de tecnología. Ya se están viendo los problemas que hay a la hora de producir los componentes reales. Y así es como... Esta es una foto de la instalación en Cadarache, cerca de Marsella está, donde aquí se instalará el tokamak. Esta es una nave que va a ser para el assembly de los componentes, para el montaje. Tiene un edificio de tritio, algunos de estos edificios están destinados a producir los componentes. Son tan grandes que algunos de ellos no podían llegar de ninguna manera por barco y por camión al sitio, entonces han tenido que fabricarlos allí mismo. Esto, por ejemplo, es una de las bobinas. Y aquí se ve el hormigón que tiene que rodear todo, porque al haber neutrones y al haber tritio, pues ya tiene que tener un blindaje. Este es un trozo de la cámara de vacío. El criostato, que el criostato es la cámara que rodea todas las bobinas, con el fin de evitar que esas bobinas que están frías se calienten. Esto es un modelo de la cámara de vacío, también del montaje de la cámara de vacío. Esto lo han hecho en ENSA, en Santander. Y las empresas españolas están participando bastante, quizá por el hecho de que la agencia que gestiona los contratos europeos está en Barcelona, y yo creo que CIEMAT también está intentando divulgar, y el caso es que debemos ser más baratos que otros y se están llevando muchos contratos. También esto es una empresa del País Vasco que ha estado en la fabricación de las bobinas más grandes, ha tenido una parte importante. Pero bueno, entonces ITER es la máquina siguiente, que va a empezar a funcionar en 2025 y que ya es un salto cualitativo. Pero aún así no todo va a estar resuelto con esta máquina. ¿Qué cosas no se van a resolver? Por ejemplo, el tema de los materiales. En ITER se van a utilizar unos aceros que se conocen hoy en día y que se saben sus propiedades mecánicas, pero esos aceros se van a quedar muy activados. Va a ser un residuo grande al final de la vida, y además ese acero, en ITER habrá un flujo de neutrones de este orden, 4 por 10 a la 24. Pero en un reactor, que ya es más potencia, hay más neutrones. Entonces, los materiales que se utilizan en ITER no valen en un reactor. Hay varios grupos trabajando en desarrollo de materiales que aguanten mejor
la tralla a la que están sometidos en un reactor de neutrones y de partículas cargadas, pero el problema es que no hay un banco de pruebas donde probar esos materiales. Y entonces hace falta también una instalación para cualificación de materiales adecuados para un reactor. Otro problema que no va a resolver ITER es el autoabastecimiento de tritio. El tritio se va a comprar, o no sé si se va a comprar o lo va a ceder Canadá, de los reactores CANDU que tienen ellos, que tienen tritio, pero solo sirve para unos pocos experimentos, pero para un reactor necesita autoabastecerse de tritio. Aún así se van a hacer pruebas de esos mantos que cubren la cámara que regeneran, mantos regeneradores de tritio. Se van a probar en ITER, pero no se va a probar lo que es el autoabastecimiento de tritio. Y tampoco se va a conectar a la red eléctrica. Entonces, para resolver este primer problema hay una instalación que se llama IFMIF, que está muy avanzada pero en proyecto sobre el papel, pero hay que construirla, y un programa de investigación en materiales muy fuerte. Para resolver el problema del tritio hay mucha gente trabajando en muchos países en diseño de estos mantos que recubren toda la cámara. Y que eso es un elemento bastante complicado. El manto que recubre es el que lleva el refrigerante, el que se va a calentar gracias a la energía de los neutrones que la depositan ahí. Sirve de blindaje, porque los neutrones se frenan en ese manto, y sirve para producir el tritio a partir del litio. Y ya, por último, la generación eléctrica será el DEMO, que será el primer reactor de demostración de fusión. Entonces, en Europa, la estrategia que se persigue es esta. Tenemos el JET, ahora el ITER, que ya está casi, que empezará a operar en 2025, y se espera que el reactor de demostración ya conectado a la red eléctrica, el DEMO, esté en 2040. Pero para ello es necesario avanzar en la investigación de materiales y de mantos productores de tritio. Luego quizá también hay investigación en conceptos alternativos al ITER. Este es un tokamak, este también es un tokamak, pero quizá el Stellarator, ese Stellarator alemán, que ahora ha empezado hace poco su operación. Si los resultados son buenos, es posible que se decida que el DEMO sea un Stellarator. Esta última IFMIF, esta instalación, voy a terminar con esta transparencia dedicada a ella, porque esta instalación es una fuente de neutrones para cualificar materiales para reactores de fusión. O sea, esos aceros que se están desarrollando en Europa y en Japón se irradiarán muestras muy chiquititas, se irradiarán en esa fuente, que estará hecha por unos aceleradores que aceleran átomos de deuterio, un blanco de litio líquido, como una cortina de litio líquido, y allí de esa reacción entre los deuterones y el litio se producen neutrones con una energía parecida a la que hay en fusión. Una energía, el problema es que hasta ahora se han hecho irradiaciones de materiales en reactores de fisión, que también tienen neutrones, pero tienen una energía diferente, entonces los efectos en los materiales no son los mismos. Y mientras que esta fuente sí que es representativa de lo que ocurrirá en un reactor de fusión. Había puesto yo un compañero que trabaja en simulación de materiales me ha pasado una simulación de lo que le pasa a un material cuando llega un neutrón. Cuando llega un neutrón, imagínense que esto es un material, un acero. Entonces, en el acero están los átomos puestos en sus posiciones, como un cristal, ¿no? Cada uno en su posición. Cuando llega la radiación, pues empiezan a producirse defectos. Lo rojo son átomos que el neutrón los ha arrastrado a otro sitio. Se llaman intersticiales. Los ha quitado de su sitio en la red cristalina y los ha puesto en otro. Porque simplemente como bolas de billar. Y lo blanco serían vacantes, o sea, zonas de esa red cristalina que se han quedado sin átomo. Entonces, ahí cuando llega, eso es solo un neutrón, produce una cascada de defectos, produce una energía dentro del material que da lugar a todos esos defectos.
Y eso lo malo es que cambia las propiedades de resistencia de los materiales se fragilizan. Por eso es tan importante demostrar que los aceros estos que se están desarrollando para fusión realmente van a aguantar, porque si no habría que cambiar la primera pared, la pared esa interna, cada muy poquito tiempo en los reactores, y entonces haría inviable y poco económica su operación. Entonces, de nuevo, estamos intentando que esta instalación venga a España, y se ha propuesto un sitio en Granada, en Escúzar. Se ha propuesto un emplazamiento. Y bueno, pues ahí está a nivel política la negociación, pero parece que estamos bien situados. De hecho, Europa ha escogido como emplazamiento europeo es el de Granada. Ahora hay que negociar con Japón de nuevo para que efectivamente esta instalación venga a Europa y venga a Granada. Así que con esto termino. Muy bien. En cuanto al confinamiento, todo esto que has hablado es magnético. El otro confinamiento que dijiste, digamos, esférico, ¿cómo se llama? Y inercial. Yo la verdad no lo he entendido mucho. ¿Perdón? Ya. ¿Cómo se... Inercial. Inercial. Sí, es que se llama confinamiento, pero es casi ausencia de confinamiento. No sé si tiene futuro eso, porque ahí lo hemos olvidado esto. Claro, aquí lo hemos olvidado porque en España no hacemos de eso, más que hay actividades que llaman Keep in Touch, que es enterarse de cómo están las cosas y hacer estudios teóricos que en la Politécnica, pero ha habido una instalación en Estados Unidos, el MIPS, que no ha conseguido tan buenos resultados como esperaba en cuanto a fusión, esta instalación de aquí. Sí que están haciendo otro tipo de investigaciones, porque pues eso, para la guerra de las galaxias pues están muy viendo de hacer láseres muy potentes y enfocarlos con precisiones de micras, pero desde el punto de vista de fusión, la verdad es que en esto siempre ha sido menos abierta. En fusión por confinamiento magnético ha habido más intercambio científico entre todos los grupos. Inercial, como tiene implicaciones militares, pues no está tan abierto, y la verdad es que no sabemos que esta instalación no ha resultado tan bien como esperaba. La forma de funcionar tiene que ser pulsada. Aquí se mete una bolita, se enfocan los láseres, luego otra bolita. Entonces, para producir energía parece menos adecuada que el confinamiento magnético, pero bien es verdad que yo estoy en ese bando, que a lo mejor me falta información, pero eso no lo he entendido porque es complicada. Yo creo que aquí realmente no hay confinamiento, lo que hay es que se produce tanta compresión aquí, que se alcanzan unas densidades y unas temperaturas tan altas que aunque la energía se escape toda, da tiempo a que se produzca fusión durante muy poquito tiempo. Pero podrán tener aparatitos más pequeños. Claro, porque hay que concentrar muchísima potencia en un sitio muy pequeño. Entonces, ya. Pero sí, los tiempos estos de confinamiento son 10 a la menos 9 segundos, un nanosegundo. O sea, es casi ausencia de confinamiento. Sí. A mí se me ocurre primero, hay un organismo a nivel mundial que coordina todo esto, todo lo que... Es decir, porque hay países importantes como China que están fuera de estos procesos de desarrollo. A nivel mundial, en fusión por confinamiento magnético, a nivel europeo sí. A nivel europeo se controla, se subvenciona la investigación en fusión, pero solo si son proyectos interesantes. Entonces se ve que no se hagan investigaciones repetidas en diferentes países, claro. Ya, pero me refiero a... Quiero decir que igual que en España a nivel
nacional tenemos una institución que más o menos coordina todo lo que se hace a nivel de energía nuclear, lo hay a nivel europeo, todas estas que nos has dicho, quién fondos y qué países, porque has hablado de Japón, Claro, a nivel europeo sí, pero a nivel mundial no. pero en ese desarrollo parece que está incluido Japón también. Sí, sí, Japón y Corea y la India O sea, y se ha China, hecho una todos. institución y es voluntario, ¿no? O sea, El uno no. ITER es el primer proyecto que verdaderamente es internacional. Hasta ahora había proyectos nacionales y proyectos europeos, nada más. Pero ITER, ya como era un presupuesto tan grande, se ha invitado a un montón de socios y cada uno ha contribuido con... Vale. Pero ya hay socios tan importantes como China que sí que participan. Sí, 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 sí. Vale, vale. Sí, O sea, sí, sí, prácticamente todo el mundo, como es Todos. una energía Claro, que claro. no es, que es pacífica, digamos, Sí, 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 sí. pues que no Sí, tiene sí. que ver. En ITER sí. En ITER sí que es... Y luego otra curiosidad que tengo es, cuando empezó a desarrollar la física nuclear, pues se vio claramente, quiero decir, se conocía el funcionamiento de los reactores estrellas, ¿no? Quiero decir que sabía cómo funcionaban las estrellas y cómo... Entonces, quiero decir, se intentaron desarrollar las dos, la de fusión y la de fisión a la vez. ¿O se vio desde el principio que una era inalcanzable o...? Yo lo que he leído es que mientras se desarrollaba la decisión, incluso en el proyecto Manhattan, ya ahí se discutía que la fusión también podía producir energía y de hecho en la fusión incluso se obtiene más energía por unidad de masa, un poquito más. Pero solo se siguió aquello ya después de la Segunda Guerra Mundial a nivel militar. O sea, los primeros objetivos casi eran militares, ¿no? Y además ya era la época de la Guerra Fría, ya iba cada uno por su lado, sí. Pero yo me he quedado asombrado, me da la sensación como que se va muy avanzado en la fusión. Bueno, muy avanzado. Bueno, muy pero avanzado. Es que cada paso Creí que cuesta mucho. prácticamente estaban en blanco. No. Por cierto que lo que no he explicado, pero bueno, es que en las estrellas la fusión, pueden hacer la fusión gracias a que tienen la gravedad. Por eso el confinamiento en las estrellas es gravitatorio. En el núcleo de Sol es Claro. la La que hace que esté junto, que el plasma no se separe. Sí. Pero claro, para eso necesitamos estar de acuerdo que nos comemos la En Tierra. realidad, Claro. las estrellas lo que nos mandan es de su superficie, o sea, toda la energía que se genera en su núcleo tarda muchísimo. Tarda mucho en llegar a la superficie y luego la emiten en forma de radiación. Dentro del todo, claro. Sí. ¿Por qué hay diferencias de producción de energía en la fisión con respecto a la fusión cuando es por la misma ecuación de Einstein? Eso lo he entendido que ha dicho antes. Bueno, no, diferencia que ¿Eso he entendido? si se mira cuánta energía sale por cada unidad de masa, pues es un poquito mayor en la fusión que en la fisión. ¿Pero por qué? Bueno, porque sí, pero sí. No, que se puede ver. No, pero es que esto viene de aquí, desde esta... La masa es objeto para Sí, pero la masa, ¿cómo es de diferente? Cuando tengo... Claro. ¿La misma masa o la misma? No, porque mira esta curva es así. Lo que pesa un protón de hidrógeno o de deuterio o de tritio o de helio sigue esta curva. Entonces efectivamente el de helio es mucho más ligero que el de deuterio. Cuando junto deuterio y tritio para dar helio, resulta que me encuentro con menos masa. Esa masa se transforma en energía. Cuando cojo un átomo de uranio y me vengo aquí, ¿no? Un átomo de uranio se parte en dos y consigues. Pues efectivamente, aquí pesa menos, pero no hay tanto defecto de masa. ¿Qué diferencia de masa? La diferencia de masa, sí. Claro, pero a igualdad de masa, igualdad de energía. Aplicando la misma Vale, ecuación, sí, obviamente. eso es. Pero el defecto de masa, esa masa que Y se ahora pierde en la sí, ahora sí lo reacción, entiendo. es un poquito mayor en la fusión cuando se compara con relación Ahora a las sí. masas iniciales. Gracias. Hace tiempo que un caballero que quería hacer una pregunta. ¿Usted quería...? No, ¿Ya no? ¿Ya se ha pasado? Ah, vale. Sí. En el caso de que la máquina
funcione mejor que la de ITER, ¿qué se va a hacer con ITER? Bueno, ITER servirá para lo que va a servir, que es para probar todo, para probar un plasma, que es un plasma que está en ignición, es un plasma en el que ya la cantidad de fusión es suficientemente grande como para que esos núcleos de helio que se generan en la reacción calienten el propio plasma. Eso es algo que nunca se ha probado y que solo por ello ya justifica el que se haya hecho ITER. También durante la fabricación se ha aprendido un montón. Lo que se aprende a partir de ahora en líneas alternativas ya es para el reactor. Entonces el reactor después de ITER a lo mejor se decide que en lugar de ser como ITER sea como la máquina alemana y como la nuestra, por cierto, la que tenemos en Madrid es también de ese tipo, del tipo Accelerator. Sí, que la verdad es que la diferencia no es muy grande, es solo que el plasma no necesita tener corriente y en cambio la máquina es una máquina más retorcida, más tridimensional, más difícil de fabricar, pero que hoy en día la verdad es que ya parece que se puede. Pero, entonces, como antes dijo, para visitar el CIEMAT, simplemente ir allí personalmente y se puede visitar, o qué días hay o qué horarios para poder... Pues hay un grupo de relaciones públicas en el CIEMAT que es el que organiza las visitas, pero simplemente eso, solicitarlo y los días para ver nuestra máquina. Sí, se lo puedo, sí. Se hace un grupo y para ver. Precisamente un grupo, ¿no? Personalmente una persona no. Bueno, generalmente es en grupo, pero podría ser una persona. Luego, por favor, ¿puedo dar el teléfono? Sí. Generalmente si es para ver la máquina es los viernes, porque como durante la semana hay experimentos, están en la nave cerrada. Más que nada porque son pero para horribles. visitar en general el CIEMAT, cualquier otro día, posible, ¿no? Para visitar el CIEMAT, otras partes del CIEMAT, bueno, hay que hablar con los del grupo de relaciones públicas y ellos saben cuándo se puede. Vale, pues eso ya lo... Sí. Yo tengo otra pregunta. Es acerca de los residuos radioactivos de los reactores. ¿Cómo son de importantes? Porque yo siempre había oído que la energía nuclear de fusión no tenía residuos nucleares, residuos radioactivos. Ya. Bueno, en fusión es cierto que se dice que la fusión es limpia comparada con la fisión, porque los residuos que hay, bueno, los elementos que tienen problemas radiológicos son por un lado el tritio, pero el tritio simplemente su manejo es difícil, es un elemento radiactivo, pero ya está, se hace con robots, de forma remota y ya está. Pero es cierto que al haber neutrones, en este tipo de fusión, si consiguiéramos hacer alguna otra de las reacciones que he puesto al principio, que son más difíciles porque hace falta más temperatura, se llegaría a conseguir una fusión completamente limpia de radiactividad. Pero hoy por hoy es la de deuterio y tritio, que es la más fácil, genera neutrones. Entonces los neutrones activan los materiales, porque reaccionan con ellos, se produce una transmutación nuclear y el resultado de esa transmutación son isótopos que son radiactivos. Y en ITER, los aceros que hay, que son aceros probados a día de hoy, sí que va a haber una pequeña parte de esos residuos que van a tener isótopos de una vida media no tan larga como la de los residuos de las centrales de fisión, pero bastante larga. Por eso se está investigando mucho en materiales, para que por un lado aguanten sus propiedades físicas, o sea, su resistencia mecánica aguante el flujo de neutrones tan elevado, pero por otro lado conseguir que la activación, si se produce, que se va a producir, pero sea de isótopos de vida media corta. El objetivo es que en menos de 100 años decaigan, o en menos de 50, en ese orden, que no haga falta mantenerlos durante miles de años en un almacenamiento geológico profundo. Esa es la idea. ¿Y el tritio entonces qué pasa? El tritio se generará en el reactor el que se necesite. Y si sobra, bueno, no sobrará porque si el reactor está funcionando continuamente. Por otro lado, el tritio, al ser radiactivo, pero con un periodo, tiene
un tiempo de semidesintegración de 12 años y pico, pues va decayendo. El problema del tritio es que es muy ligero, que se escapa con mucha facilidad. Entonces sí que hay que tener mucho cuidado con el confinamiento del tritio. Pero habría que retirarlo como residuo radioactivo. Es que se quemará en el reactor. Se quemará. Sí. Una pregunta. Sí. Sobre una especie de serpiente de verano que aparece y desaparece en los periódicos, que es tan maravillosa, que lo va a solucionar todo, y que yo no sé si eso tiene visor de ser real o incluso posible. Es lo que denominan la fusión fría. Ah, sí. Sí, sí. A mí me suena mucho como la curación del cáncer, que todos los días se cura el cáncer en los periódicos, ¿no? Sí. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de realidad o de posibilidad? Pues la verdad es que para preparar esta charla he intentado ponerme un poco al día en eso, pero no he sacado una idea clara. A ver, he visto, cuando saltó el tema este de la fusión fría a los periódicos en aquella vez de Fleischmann y Pons, que hicieron una rueda de prensa, aquello parece ser que fue algo precipitado, que luego no se podía reproducir. Aún así, yo veo que hay una comunidad científica que sigue explorando la fusión fría en todos los países, que tienen sus congresos y que parecen que dicen que no lo saben explicar, no lo saben explicar, pero dicen que sí que observan, por un lado, un calentamiento que no esperaban. Es como en una pila, ¿no? La fusión fría, o también se llaman, creo, reacciones nucleares de baja temperatura, algo así se llaman. Ocurre como si fuera la electrolisis en una pila en la que los electrodos son de paladio o de un elemento que tiende a absorber mucho hidrógeno. Entonces, parece ser que en esos electrodos se absorbe mucho hidrógeno a densidades muy altas y que si hacen medidas de calorimetría muy precisas, ven que ha habido cierta energía, cierto calentamiento que nos explican y que ellos achacan a fusión. Pero son calentamientos muy pequeños, están hablando de 20 vatios, 30 vatios, de experimentos muy prolongados de varios días. Pero también dicen, que yo lo del calentamiento no lo sé, pero dicen que ven en los electrodos elementos que no estaban ahí antes y que solo pueden venir de reacciones nucleares. Entonces, parece que efectivamente hay algo desconocido allí que habrá que averiguar. De ahí a poder producir energía eléctrica de megavatios, no lo sé, pero a mí me parece muy interesante, porque donde están las cosas raras y desconocidas, donde se va avanzando, ¿no? Está bien, sí. Pero yo no tengo, como no he trabajado en ello y solo... Está bien, no lo tendremos de aquí al verano, pero si hay una posibilidad, hay que estudiarla, sí, sí. A ver, yo voy a ir a la parte humana. No. Quiero saber, si sabes, qué porcentaje de mujeres trabajan en estos asuntos. Pues mira, Porque, perdona, el sí. otro día, en la conferencia a la que he asistido, pues se me dijo, porque estas preguntas las hago siempre, el 25% de trabajadoras, y me pareció altísimo, pero no lo sé. Pues Entonces, yo creo que donde yo trabajo, sí, donde yo trabajo, yo creo que somos un 30% de ese orden. Pero es verdad que cada vez que salgo fuera, a otro laboratorio, bien de Europa, de Japón, las únicas que estamos allí somos las españolas. Uy, qué bien. No, es curioso. Sí. Sí, o sea que es verdad que a lo mejor aquí parece que todavía es poco, hay mucha gente que quiere que se llegue al 50%, pero es cierto que en las facultades de ingeniería o de físicas no hay 50%, por lo que sea. Pero aún así, estamos en España mucho mejor. Es bueno saber eso, para que valoremos también. Sí, ¿no? ¿Hay más preguntas o...? Entonces yo pregunto. No, solo para animarnos. No, claro, pues Es que esto era para contestar a su pregunta. Un momentín.
Solo esto es lo que se espera de... Se espera, estos 100 años. Pues los aceros estos que se están desarrollando, este Eurocer es un acero desarrollado en Europa, como su nombre indica, para fusión, que está todavía por cualificar bien en una fuente de neutrones como es debido. Pero la dosis después de estar en un reactor decaería en tiempos que como mucho serían 100 años. Entonces esa es la idea, que no llegue a ser un residuo de alta actividad. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué hay que hacer entonces? Desmontar el reactor, quitar el acero y volver a poner acero limpio. No lo sé, yo creo que eso sería al final, sería ya en el desmantelamiento de la instalación. O sea, al final. Lo que sí es verdad que ese elemento que llaman blanket o manto regenerador sí que va a haber que quitarlo cada 5 años, depende de los diseños y depende y yo creo que será para tirar o para reciclar. Claro, será un residuo que será reciclable. Una última pregunta de Jesús. Los ingenieros nucleares o físicos nucleares, o como, ¿es una especialidad de la Escuela de Ingenieros Industriales? Yo estudié, se llama Ingeniería Industrial, Técnicas Energéticas. Eso es lo que yo estudié en la Universidad Politécnica. Pero las asignaturas, creo que ahora ha cambiado un poquito. Pero la seguridad nuclear, tecnología nuclear... Pero es una especialidad. A partir de un curso se deriva uno hacia especialidad. Pero ahora ya ha cambiado todo eso. Ahora ya hay grados de ingeniería energética. En la escuela de minas, en la escuela industrial. La gente que estudia ingeniería nuclear ya va con la idea de hacerlo así, desde el principio va por esa rama. Tienes las dos opciones. Pero ya quizá nuclear es ingeniería energética. Renovables, todo tipo. También están metidas ahí las renovables. Sí. Oye, un aplauso.